Entonces vamos a compartir, muchachos, rápido. Vean, lo que yo le voy a compartir en esta noche. Yo le dije, Señor, lleve los que necesitan oír, no mentira. Yo dije, bueno, vamos a compartir algo hoy que me venía cavilando. Y obviamente el sábado yo creo que ampliaré mucho. Pero lo que vamos a ver hoy puede causar escozor, puede causar de pronto por allá no quiero volver, puede causar no, qué pereza ir por allá para que le hablen de eso. Espero que al final no sea así. Solamente aprendamos algo contundente en esta noche, porque hablamos mucho de recibir bendición, y el futuro, y qué bueno, y para qué me fue dado el aceite, y les cuento la historia del aceite, y todo es lo mismo, y todo es igual, ¿no? Hoy les voy a hablar de algo que en mi momento de pronto también causó molestia, porque es que uno no quiere que le hablen de esta vuelta, pero es la realidad más latente que hay en el mundo entero. Es algo muy real. Todo el mundo lo padece, todo el mundo lo vive. Algunos pensarán que es mal aliento, chucha, pero no es eso. ¿Sí? Aunque sí lo vivan, pero esto es un tema espiritual y emocional. Tal vez, porque las emociones se reflejan, pero es un tema de índole espiritual, que de pronto no prestamos mucha atención, lo oímos mucho, de pronto se puntualiza, de pronto se juzga, de pronto el oír esa palabra causa escalofríos y muchas veces, y en muchas congregaciones tal vez, las maquillan, ¿sí? ¿Qué produce el maquillaje? No vamos a hablar de eso, pero maquillan a veces ciertas cosas, se les da otro tipo de nombres, pero resulta que la Biblia lo denomina y lo tiene como un nombre. Es una realidad muy fuerte hoy en día, puede ser un tabú, un tema que muchos evaden, ¿sí? No me toquen ese vale porque me matas, mejor deje así. Son muchas cosas que pueden aparecer con respecto a eso, ¿sí? Muchos se alejan, solo quieren oír bendición y ya, son mis apuntes. Pero hoy quiero tocarlo y quiero empezar con esa pregunta. Para usted, que quiera responder, ¿no? Obviamente, para usted, ¿qué es el pecado? Ese es el tema tabú. Y eso es lo que más le debe hablar, ¿cierto? Pero la gente le habla de se escamosea, ¿no? Un poquito, por lo menos a mí me pasó en algún momento. Porque es que a quién le gusta que le restrieguen su error del pecado. ¿A nadie? ¿Sí? A nadie le gusta, pero hoy no vamos a hablar de pecados puntuales, sino que vamos a generalizar de qué es el pecado. Entonces la pregunta que surge aquí, ¿cuál es? Para ti, ¿qué es el pecado? Que me respondan entre 2 y 10 personas, está bien. ¿Sí? Usted debe tener una idea de lo que es, porque es algo que se oye mucho. ¿Qué es? ¿Quién me dice? Participemos, por favor, para que no nos vamos a dormir. Pueden googlear si quieren, para que tengan una idea más amplia. Saquen el celular y miren Google pecado, si no sabían qué es. ¿Sí? Y uno lo dice facilito. Uy, fulanito está pecando. Yo soy uno que molesto demasiado con eso. ¿Sí? Yo tengo hasta stickers. Y yo le mando a ciertas personas que tengo cierta confianza y les digo, huele a pecado. ¿Sí? Molestando. ¿Sí? Y uno dice, fulanito está en pecado. Fulanita está en pecado. En otras partes se dice, cayó en pecado. ¿Sí? Como si fuera una piedra, pues el pecado caí. Entonces, para ustedes, ¿qué es el pecado? ¿Quién más? Hacer algo en contra de los valores que uno tiene. Hacer algo en contra de los valores que uno tiene, sí. ¿Qué más? Esas son mis 100. Esa del líder. ¿Alguien más? Conceptos, ideas. Sin pena, ¿no? ¿De pena qué? Estamos entre amigos. Hay una palabrita que es sinónimo del pecado. ¿Cómo? Tentación. La tentación te puede llevar al pecado. Claro que sí. La Biblia plantea inclusive pecados de omisión. Omitir a hacer ciertas cosas. También se denomina como. Y si nos ponemos a hablar de pecado, pues usted dirá, usted sale aburrido de aquí.
No, pues yo no sirvo para nada, yo soy un pecador empedernido, ¿cierto? Porque no hay etiqueta de pecado. El que miente y el que roba, ¿ustedes creen que están pecando igual? ¿Qué dicen ustedes? Ah, el que mata 100 niños y el que le mintió a la mamá, ¿cuál de los dos es más pecador? Se cataloga como pecado igual lo que haga el uno o lo que haga el otro. Hacer cosas que van en contra de Dios. Hacer cosas que van en contra de Dios, sí, eso es pecado. ¿Ya? Entonces, ahorita no es que nos vamos a traumar viendo pecado por todos lados. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Se trauma y ya vive viendo enemigo, viendo pecado, culpa al enemigo del pecado, del error cometido. Y resulta que el pecado es una decisión, es una mala decisión que nosotros tomamos y que tiene consecuencias. Obviamente el que le mintió a la mamá no tiene la misma consecuencia que el que mató 100 niños, pero ante los ojos de Dios es visto como pecado. ¿Listo? Entonces, ahorita no es que vamos a ver, ¿será que esto es pecado? ¿Será que esto es pecado? No nos vamos a complicar la vida por eso, porque al final vamos a ver que la gracia del Señor es mucho, mucho más grande que inclusive los actos que podamos llegar a cometer. Entonces, la definición que dio Andrés, muy cerca a lo que dice el diccionario, ¿no? Dice rebelión activa o pasiva en contra de la voluntad de Dios. Pregunta, ¿usted qué sabe de la voluntad de Dios? Me pregunta que los viejitos, pues, los de raíces. Es buena, la y perfecta, lo dicen en coro. Eso es lo que uno sabe de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Cuando uno va en contra de esa voluntad, ¿sí? Pasivamente o activamente se rebeliza uno, eso es catalogado como pecado. Mire, es muy bravo cuando uno sabe lo que debe hacer y no lo hace. Eso es bravo. Los niños sobre todo, ustedes que son recién adolescentes, cuando eran niños y le decían no hagan eso, ¿por qué? Porque tenían una consecuencia, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que uno sabe que debe abstenerse. Y si uno cruza la barrera, pues va a tener consecuencias nefastas, exclusivamente. El apóstol Pablo, que era un hombre muy sabio, decía, mire, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Partamos de eso. Eso sería lo ideal pensar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces era una apología al pecado, lo que él estaba diciendo. Usted puede hacer lo que le dé la puerca gana, como dirían aquí en el municipio, pero usted sabe si le conviene o no. ¿Me va a traer beneficios a vuelta? ¿Eso me va a hacer bien o me va a hacer daño? Entonces ahí es donde aparece lo que dice la hija del líder, ¿sí? Las tentaciones, las cosas que yo sé que me hacen daño. ¿Por qué tengo que buscarlas? Y hace unos días yo decía algo, ¿no? Que me causó demasiado impacto. Y es que usted puede estar haciendo vueltas a escondidas. Y sabe que Dios lo está viendo. ¿Sí? Pero una, pues, como no lo veo de frente, como no lo veo de manera personal, sé que el mal está ahí. Y usted sigue haciendo las cosas. Pero el día que lo pille, ¿qué? Ese día usted sí pide perdón. No, una amiga, un amigo del padre. No. Y usted empieza a pedir perdón y a disculpar porque lo pillaron. Pero no lo pillan, ¿qué? Sigue la misma. Entonces, eso es un cuento que es muy personal. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, vamos a ver si esta vuelta funciona. Y si funciona, vamos a leer un pasaje aquí. Ay, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Definitivamente todos pecan, todos, no es alma ninguno. El pastor, que porque es el presidente Gustavo, o el presidente Maduro, ellos son autoridades, entonces no pecan. No, todo el mundo peca. El Papa, el líder de la cruzada, el padre de la iglesia, todo el mundo comete una embarrada en cualquier momento. Así sea el pensamiento. Todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del error o del pecado? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que le encanta vivir de pecado en pecado, ¿sí? Entonces, por eso no disfrutan de la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué me va tan mal? Líder, vea, yo cuando le meto la cabeza, me va mal, líder. Y llora la vida a veces. Y llora, güey.
Y yo le digo, bueno, pero cuénteme, ¿cómo va tal y tal cosa? No, pues yo le robo a mi esposa. ¿Y usted cómo quiere entonces que le vaya bien? O sea, obre bien en secreto y le va bien en público. Entonces, uy, que eso no, están asustándonos. ¿Ah? Bueno, ¿sí me va a entender? Entonces, ese es un tema delicado. Nosotros ocasionamos el estancamiento. Nosotros no vemos la gloria de Dios. Y cuando uno viene a una congregación, uno cree que la vida le va a cambiar al máximo, que uno va a entrar por la puerta e inmediatamente se entra a la puerta, los cielos se abren y llegan las bendiciones. Y usted ve, ¡oh! Y la rosa de Guadalupe le ventea. Uno cree que esa vaina funciona así. Pero resulta que Dios es real, Dios está ahí y Dios es un papá. ¿Sí? Para entender esta vuelta, necesitamos entender que Dios es un papá. Y ustedes que, por ejemplo, tienen ya hijitos, allá la niña tiene hijitos, usted le pone parámetros, allá sí, usted le pone ya parámetros a la mía. Si no hace tal cosa, le quito el celular y no ve un muñequito solo. Papá Dios también funciona así, ¿cierto? Por ejemplo, la niña acá, yo les quito el celular cuando están en eso. Pase para acá ese celular y no juegue más ahí. Entonces, son ese tipo de cosas que ellas de pronto no disfrutan porque hicieron algo en contra de lo que yo tal vez le dije en algún momento. ¿Cierto? Lave la loza, no la lavó. Así, páseme ese celular por acá. Así funciona, o sea, es tan sencillo entender que Dios es un papá y que nosotros a veces actuamos como papá. Y usted que es adolescente, algunos ya pasaron hace rato por la adolescencia, ¿cierto? Entonces, pero cuando eran adolescentes y niños, ¿no había restricciones? Claro que sí. Me llega a tales horas. ¿Qué pasaba si usted le decía llega a las 11 y llegaba a las 11:30? Tal vez recibía una tunda impresionante o simplemente había represalias al otro día. ¿Ya? Erró. El papá no le dice, es que pecaste conmigo la noche, ¿no? Erraste y por llegar tarde, yo te había dicho que no, sonso, entonces tomen para que lleven. Eso es lo que pasa y así funciona con Papá Dios. Entonces hay que conocer mucho a nuestro amado Señor para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy la gente vive en un caos, una cosa que no sabe qué es bueno, qué es malo. ¿Será que tatuarse es bueno o es malo? ¿Será que tener dos, será que es bueno o malo? Salomón tenía 7,000 novias. Y otros dos, y se empiezan a preguntar ese tipo de cosas, cuando de pronto uno debería saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya debería saber. Alguien me preguntaba estos días, hablábamos de los 10 mandamientos, es que no solamente los 10 mandamientos, hay miles de mandamientos en la palabra, demasiados, que ustedes no los podría contar ni con la mano ni con las manos de los que estamos aquí, con muchas manos. Es muy difícil de entenderlo, pero si usted cumpliera el primer mandamiento, créame que cumpliría todo, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ya, con él tiene usted, porque tendría algo que se llama temor de Dios. Y estoy yo solo, pero Dios me está viendo. Y yo no voy a embarrarla porque Dios me está viendo y le tengo un respeto al mamá. Y uno es así también con los papás, uno los respeta y hace lo que ellos digan. ¿Ya? Es molesto estar siempre bajo una ley, bajo una condición. Es molesto, ¿no? No le gusta. Los que han trabajado en empresa, entra a las 7 y a las 4 se va. Usted no puede llegar después de las 7, 7:30, puede llegar a las 8. Si llega de aquello rebelde, de malas, y no, échale. ¿Sí? Y eso es, con Dios pasa a veces lo mismo. ¿Sí? Dios pone parámetros y nos ha hablado de los parámetros en el corazón, pero nosotros no nos ajustamos a ellos. Y resulta que cuando uno ama a Dios, simplemente no le cuesta, simplemente lo hace. Entonces, por cuanto todos pecan, están destituidos todo el mundo peca. Entre más peque uno, pues peor. Hay personas que caen en ataduras a causa del pecado. El peor de los casos es que no puedan salir de ese tipo de situaciones. En algún momento le hablaré de las ataduras. Y ya están sumidos queriendo salir, pero es tan grande lo que viven, lo que sienten o lo que hace que se aferren a eso, que no pueden salir. Por eso es que buscamos de pronto un lugar como este. Venimos a una iglesia, buscamos a Dios. Ustedes no imaginan cuánta gente me busca a mí para decirme estoy mal. Mire, no sé qué hacer.
no puedo salir de esto. Mire, volví caí. Siempre me buscan y yo siempre estoy ahí para darles el mismo consejo. No desfallezca, continúen, siga, porque el Señor en algún momento vas a sentir que te saca. El Señor está dispuesto a sacarlo a uno, pero nosotros tenemos que tomar muchas, pero muchas decisiones. El pecado también lo llaman algunos error, lo llaman desliz, desobediencia, falla. La palabra más común es embarrada. Ahí sí, una embarradita. Si uno una embarradita. Pero el pecado, ¿qué hace? Mire, lo primero que hace es que separa al hombre de Dios. Le voy a dar una pregunta, pues no es para que la respondan pues así, de manera muy puntual, pero ¿usted no ha sentido alguna vez que ha fallado y le ha costado acercarse a Dios? Porque la conciencia le remuerde, ¿no? ¿Y con qué cara voy a darle a Dios? Yo ya sabía que eso no me convenía, pero caí. Y uno trata de volver y no puede. Por eso mucha gente llega a las sedes, a los distritos, y no aguanta de pronto y no, empiezan a removerme mi pecado cuando vuelvo. Y no vuelven, simplemente. Porque no son, déjenme quieto, así como estoy bien. Una pregunta que surge en este bello momento. ¿A usted le gusta pecar? Dígame la verdad. ¿A usted le gusta pecar? Sí. No, es una pregunta que ahí podemos responder con libertad. ¿Sí? Pero rico, yo creo que a todo el mundo le gusta porque si no, no lo hiciera. ¿Sí? Hay cosas que sabemos que no podemos atravesar límites, pero hay sensaciones que producen atravesar esos límites. ¿Sí? Y gusta. Y si no gustara, créame que nadie lo haría y se creíamos muy santos. Pero como gusta tanto, y es un tema del alma, es un tema de no tomar decisiones. Entonces, hace que tengamos una separación de Papá Dios que a veces es involuntaria. No queremos estar con Él, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé, queremos que Dios supla, pero yo no estoy dispuesto a dejar mi pecado, que me está separando de la bendición que Él produce. Eso es un tema complicado, ¿sí? Espero dentro de 8 días verlo de nuevo, ¿no? El caso es que es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta porque es una realidad muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no veo la bendición? Me siento frustrado, me siento estancado, ¿sí? Vamos a mirar ahí la Biblia rapidito, vamos a volvernos en el Génesis. Y yo me quedo aterrado de la historia del hombre, cómo fue de fuerte, ¿no? Dios los creó el cielo y la tierra, tenemos al hombre, démosle una vieja para que acompañe, se la dio, y al ratico la embarraron. ¿Cuánto duró el paraíso? Nada. Llegó la suegra, la extranjera, llegó la serpiente y le dijo, uy, ¿cómo así? Aquí está. ¿Cómo así? Que usted le dijeron que no podía comer del árbol del bien y del mal. No, señora, deje de ser sonsa, le dijo la serpiente a Eva. ¿Sí? Entonces Eva, como no queda sola con su pecado y su error, pues le dijo a Adán, papi, la culebra me dijo que podíamos comer. Y la llevó a comer y los dos comieron del fruto prohibido. Muy bien, qué embarrado, ¿sí? Ahí es donde los hombres sacamos la conclusión de que la mujer lo lleva al pecado. No, la mujer lo lleva al pecado. Sí, según esto, ¿no? Entonces, pero resulta que no es así. Después, cuando le apareció Dios, pues vamos a leer un poquito aquí, obviamente, de este pasaje. El 3 dice, pero el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. A usted le dicen eso, ¿verdad? Si usted come eso, me muere. Pero uno, voy a decir verdad y me muero. Yo no entiendo por qué es así, ¿sí o qué? Por ahí no, hay perros. Vamos a decir verdad. Así es uno. Los niños, siempre doy el mismo ejemplo de los niños. Papi, lo meta ahí la mano, me enchufe. Y el culica acaba de traer un tenedor. Desde pequeñito tenemos la bendita tentación, ¿sí o no? Y está puesta. Pero esto era chistoso. Dios le dio todo. Vea, tienen sandía, tienen papaya, allá salchipapa, acá tienen maduro, lo que quieran. Pero no vayan a comer de ese árbol. Una sola
un solo mandamiento había. Y ay, no, ¿cómo tú también, mi amor? Le dio la vieja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Mira que aquí no miran a la suegra. Ve, a la serpiente, ¿no? No morirá y le engañó. Le engañó. Pero yo me pregunto todavía, y cuando yo vaya al cielo, le voy a decir, Dios, ¿cuánto tiempo duró el cuento de la creación hasta Adán? Estos días pasando. La embarraron tan ligera. Increíble. Entonces, el ser humano está propenso a embarrarla rapidito. Y usted puede estar muy santo acá en el distrito, todo yo estoy levitando. Y cae cualquier rapidito. Cae. Estos cayeron rapidito y no conocían que existía la tentación. Ellos no tenían ni idea. ¿Sí? No coman del fruto prohibido y ojo que hay una culebra que los va a tentar. No les digo eso nunca. Dios le llegó y ella en su inocencia cayó en el error. ¿No? ¿Qué más dice? Dice el versículo 6 al final. También a su marido, el cual comió a sí mismo como él, pero ella comió primero. Ahí apareció el pecado. Por eso le llaman el pecado ¿qué? Original. Ese es el pecado original. ¿Sí? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delante. Esos manes, esos andaban libres. ¿Sí? No necesitaban ropa, andaban, ¿cómo dice? Desnudos. Andaban sin nada, una libertad había, se conocían entre ellos, no había escozor, no había nada raro, no había tentaciones raras, hasta que apareció la serpiente. Dañarles el rato. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, hoy por el 8, ¿no? Y el hombre y su mujer, miren lo que pasó. Miren lo que causa el pecado. ¿Sí? Se escondieron, vean, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces es lo que yo digo que la conciencia se queda. Que la conciencia empieza a remorder. ¿Qué sintieron inmediatamente? Se esconden de Dios. Miren cómo es del pecado el cobarde. ¿Ven? ¿Cómo es de cobarde el pecado, perdón? ¿Sí ven? Y así pasa y uno se esconde de Dios por todo lo que represente a Dios y que el líder, que el pastor, que el cura, que la rezandera, todo lo que representa a Dios. Porque hay gente necia, ¿no? Vea, yo te la pillé. Y empiezan y usted, claro, ya este tipo de persona, porque están metiendo con su vida, ¿no? No, y le dieron metido, ¿qué le importa? Uno le dice a la gente, cuando se meten en la vida, entonces uno empieza a escabullirse como la suerte, y no afrontar ese tipo de cosas que a veces hacemos. Ya, hace 8 días vimos también algo muy fuerte, ¿de acuerdo? Que uno no es nadie para juzgar y mirarle la vida al otro. Uno no tiene por qué, si uno también es fallador y es pecador, ¿no? Entonces, dijo, ¿dónde estás tú? Le preguntó Dios en el huerto, que obviamente él sí sabía. Y él respondió, y estuve en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces mire el sentimiento que aparece a causa del pecado, el temor, el miedo, ¿sí? El miedo. Ellos inmediatamente se separaron, perdón, de Dios y resulta que dejan de amar a Dios, verlo con el amor que es, y el desamor produce temor, ¿sí? Porque el verdadero amor echa fuera el temor, ¿sí? Es un juego de palabras, pero me haya hecho entender, ¿sí? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, sonso? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Dios ya sabía que sí, pero le preguntó. Y miren lo que le dijo al hombre. Entonces, ahí empezamos a excusarnos a causa del pecado. Uno se excusa cuando comete un error. Siempre le echa la culpa al más débil, al más sonso o al que realmente lo tiene. Dice, ay, no, yo me imagino a Adán en esta. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Puedo echarle la culpa a otro. ¿El error de quién fue? Si yo hubiera tenido pantalones, en ese tiempo no vimos que no tenían pantalones porque andaban desnudos, ¿no? Pero si tuviera la autoridad, era pues no llora. Papá Dios dijo que no comiera. Yo se la di.
hubiera parecido la primera pelea en la Biblia, ¿no? ¡Cochina! Hubiera dicho, si él hubiera tenido pues la gallardía y la autoridad, hubiera dicho, no coma, papá Dios dijo que no comiera. Pero como el ser humano se deja llevar, ¿sí o no? Se deja llevar por otros. Vea, pero esto no es nada. ¿Sí? Y él se va. Y se va yendo. ¿Cierto? ¿Y usted por qué está así? ¿Por qué cayó? No, es que mi amigo me enseñó. ¿No? Y se va. Entonces desde el principio se dio esa vuelta. Entonces fue algo muy difícil. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente también le echó la culpa a la pobre serpientica. Era un animalito indefenso, ni paticas tenía. Pero, ¿qué representa la serpiente? Don Satan, el engañador, Don Satan apareció desde el principio, van a molestar. ¿Cuándo disfrutó esta gente de lo bueno del paraíso? No sé. Cuando yo vaya al cielo le voy a preguntar a Dios eso y le voy a preguntar que dónde están las medias nonas. Otra pregunta que yo le voy a hacer a Dios porque siempre hay una sola media en la casa. ¿Eso no les pasa? Ah, en mi casa se puede no hablar. ¿Sí? Entonces, miren, cuán importante es que tengamos en cuenta. Entonces, Jehová le dijo a la serpiente, maldita será, y por eso es que la serpiente se arrastra. Si usted sigue leyendo, puede leerlo en su casa. De ahí es que a la mujer le duele la preñez o el dar a luz. A la mujer le dijo, Sonsa, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Nadie dice, oh, voy a parir y ya, nadie, oh, salió, bienvenido, y no, puje, no puja, no sale. ¿Sí o qué? Y resulta que, ay, no, pero es que también por cesárea, también duele. ¿Sí o no? Por cesárea también es dolor. Sea como sea que vayan a nacer el niño, va a doler. ¿Sí? Con dolor van a nacer los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tal vez al principio no era así, tal vez al principio había igualdad, sino que después de esta vuelta, entonces usted va a estar a cargo de su esposo. ¿Listo? Pues puede seguir leyendo. Le dice, aquí es cuando el Señor le dice, por eso vas a trabajar la tierra, aquí lo tenías todo, va a tocar madrugar, trabajar 4 horas y que tu esposa te empaque en todo eso y te va a tocar bultear, y el jefe va a ser un desgraciado. Tipo de cosas ahí se puede leer luego. ¿Sí? Fueron desterrados del paraíso a causa de qué? De comerse una bendita ¿qué? En la Biblia dice que era una manzana. Dice el fruto prohibido. Puede haber sido un mango, puede haber sido un banano, puede haber sido un melón, puede haber sido una salchipapa. No mentira. Una fruta. ¿Sí? Pero entonces, mire, eso es desobediencia. ¿Listo? Vamos a ver hasta ahí. ¿Tienen sueño o no? Porque les tengo otro pasaje muy bueno. Vamos a 1 Samuel 15. Espero verlos dentro de 8 días. No se vayan a aburrir. 1 Samuel 15, y les voy a tirar el contexto rápido, 15-14. Vamos a ver desde el principio, dice Saúl desobedece y es desechado. Ya eso nos dice algo. La desobediencia a Dios es pecado, ¿no? Cuando yo desobedezco. Entonces, aquí todo esto que les estoy subiendo aquí, les voy a contar a mi modo la historia, para que no me vayan a aburrir, hasta llegar al 14. Resulta que Dios mandó al rey, que era Saúl, y le dijo, vea, vaya donde Amalek y acabe con absolutamente todo, mate a todo mundo, animales, viejas, suegras sobre todo, mátalas con los felices. Le dijo, mate todo lo que haya, mate todo el mundo, no deje nada, no deje nada, absolutamente nada. Saúl se fue con el ejército y eso agarraron a matar gente. Impresionantemente lo que pasó. El Antiguo Testamento que es muy cargado de violencia, ¿sí? Pero en ese tiempo pues eran los planes de papá Dios. El caso es que Dios manda a Samuel, por aquí aparece Samuel, un profeta que era como el líder de Saúl, y le dice, anda a hablar con el sonso de Saúl porque me desobedeció. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl cogió, cuando iban a matar todo ese poco de gente,
inclusive dejó vivo al rey, que era el primero que debía matar, de Amalek. Empezó a ir a matando y dijo, uy, esa vaquita gordita está bonita, no la mate, échela para acá. Así empezó a hacer Saúl. Uy, un marranito, está bueno para un asadito, échelo para acá. Y empezaron a guardar cosas del botín y empezaron a coger cosas para ellos. Pero la orden de Dios, ¿cuál era? Acaben con absolutamente todo. Y era una orden direccionada, con directriz, era una orden directa y puntual. Pero miren lo que empezó a mirar. Se desvió de lo que Dios le había dicho y empezó a traer a su corazón sus propios gustos. Entonces cogió y apartó patos, apartó camellos, apartó un poco de cosas. Entonces llegó Samuel aquí en el versículo 14, para que no se vayan a dormir. Dice Samuel entonces dijo, pues, ¿qué es el balido de ovejas y bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos? Entonces, si vemos antecito, el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Dios. Sacándose el limpiecito, ¿no? Oh, yo ya cumplí. Entonces Samuel le dijo, sí, ¿y qué es ese balido de ovejas? Y aquí quiero detenerme. La vida de uno es una vida muy normal. Yo sé, estoy seguro que usted levanta a orar por la mañana, se santifica, a mí se hace Señor. Se levanta a orar por la mañana. Tienen un día de inicio de santidad, una cosa loca, porque usted sabe que el Señor renueva su misericordia cada mañana. Si usted la embarró ayer y usted dice, papito Dios, perdóname hoy, el Señor le dice, tranquilo, mijo, que usted sabe que conmigo hay perdón y empezamos de nuevo. Ese es Dios, ¿sí? Entonces, usted se enfrenta y resulta que llegó la suegra a su casa y usted, vida importante, llegó esta vieja. Entonces ahí es cuando entra un gatito, va hablando pues de esta historia, va entrando un marranito y la mete a su corral. Bueno, sigue el día y usted tenía un cliente y no llegó el cliente, está asquerosa cliente, por ejemplo, los que tienen cliente, y tal, entonces ahí que entró a su corralito. ¿Sí me hago entender o no? Entonces son cosas que uno deja entrar por desobediencia que nos llevan a uno a pecar. Ahorita que llegue esta perrito aquí, entonces son cosas que usted puede hacer. Que el esposo dejó 50,000 ahí tirado. ¿Sí? Se le entró un chivo y su corral se llena de situaciones y de ruido del error cometido en el día. Ojo con lo que le voy a decir, que no está en la Biblia, pero es muy alegórico, es muy gráfico, muy representativo lo que estoy diciendo. Cuando usted termina el día, su corral, que no debería tener nada, está lleno de ruido. Entonces usted va a orar a Dios, papito Dios, gracias por este que empieza a oírse el ruido del pecado, el ruido del error cometido, y Dios dice que no. ¿A qué le presta atención? ¿A la bulla de su corral o a la oración que está haciendo? Simplemente no me obedeces, simplemente hubo un error. Y el ruido del pecado a veces no nos deja alcanzar la presencia de Dios. Entonces, miren, por esto que les acabo de decir, este señor Saúl fue desechado. Dios lo desechó, usted no me sirve como rey. ¿Cómo es posible que lo mandé a hacer lo que tenía que hacer? Y salvó un poco de cosas que para la vista de él estaban bien, pero ante los ojos del Señor no estaban bien. ¿Y cuántas cosas hay así en la vida de uno? Uno sabe que ante los ojos de Papá Dios no está bien, pero ante mis ojos es agradable. Y yo lo como. Y llegan al corral de mi vida, de mi alma o de mi corazón. No sé. Entonces el 15, Saúl le respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová su Dios. Por lo demás lo destruimos. No obedeció. Entonces Samuel en el 16 le dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, pues di. Y dijo Samuel, aún eras pequeño, pero eso está muy largo ahí. El 18 donde le cuenta, destruye lo de Amalek, haz guerra hasta que lo acabas.
porque pues no soy de la voz de Jehová ni de mueve, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a la rey de Amalek y he destruido a los amalecitas. Bueno, el caso es que ahí lo que ya les conté, ¿sí? Él empezó a excusarse por no haber hecho lo que Dios le mandó, ¿sí? Lo que Dios simplemente le mandó. Entonces, aquí es puntual, cuando yo desobedezco la voz de papá, simplemente caigo en qué. Ahí sí califica, caigo en pecado. Y si estoy en pecado, el bramido de los animales no me deja orar, no me deja que yo me acerque, por ende me separo de papá Dios, ¿no? Miqueas 7:9, ya para acá vamos terminando y oremos. Miqueas es un libro de la Biblia, ¿no? ¿Ustedes saben dónde salió ese nombre? ¿Miqueas? Un niño estaba en el palo y llegó la mamá y le dije, ¿Miqueas? O sea, estaba miqueando. ¿No sabían? Hay que estudiar para darse cuenta de dónde vienen los nombres. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Lo dice el profeta Miqueas. Lo profundo del mar, ¿cuándo es? ¿Alguien sabe? ¿No tienen ni idea? Hace unos días tuve una noticia de un submarino, ¿se acuerdan? Que implosionó. ¿No se acuerdan de eso? ¿No? ¿Usted se acuerda, Valeria? Gracias, ahora me digo usted. Resulta que ese submarino quisieron llegar a aguas muy profundas y nadie ha tocado al fondo del mar en su mayor profundidad, ¿sí? No ha sido posible que lleguen allá, en su mayor profundidad, ¿no? Y usted mete el mar en la orilla, pues toca pues, lo que le corresponde. Pero nunca ha sido escudriñado por el hombre. Tal vez faltará mucho tiempo para que el hombre alcance esas profundidades. Y allá es donde el Señor quiere enviar nuestro pecado. Es allá donde el Señor quiere tirarlo. A lo profundo del mar. A lo más profundo de las aguas. Allá donde no tiene manera ni siquiera de llegar el hombre. Hay un pasaje que dice que Él perdonará nuestras iniquidades, y así como está de lejos del oriente del occidente, así lo alejará de mi vida. Entonces, hijito de Dios, el anhelo de Dios es que yo viva sin pecado, que yo viva sin error, que yo sea un hijito de luz, un hijito obediente. Eso es lo que quiere Papito Dios, ¿no? Juan 8:3, vamos a ir rapidito, ya esto sí es lo último en serio. Y miremos ahí rápidamente un casito de alguien que, sí que estuvo acusada terriblemente. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Sí, estaba con un man que no era el esposo en ese momento. Entonces la ley de Moisés decía que a tales personas había que apedrearlas, a tal mujer. Entonces el juzgador la sacó y dijo, señor, vea, ¿qué va a hacer con esta? ¿Qué pasa con un man y no es el esposo? La verdad, la hija está revolcándose. Allá estaba, vea, ya está, el pelo todo alborotado, vea. ¿Qué vamos a hacer con ella? El Señor se agachó, escribió algo en tierra, no sabemos qué fue, y después dijo unas frases muy conocidas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo dejó piedrita y después van viendo, no hay nada que hacer. Todo el mundo reconoció y entendió que todo el mundo falla. Lo que quiero que entendamos es que la gracia del Señor es la que nos alcanza siempre. No importa cuántas veces nosotros fallemos, no importa cuánto pecado cometamos, si somos pecadores acérrimos empedernidos, no importa, la gracia del Señor siempre me va a alcanzar, siempre me va a alcanzar. Y cada que yo esté dispuesto a ir una y otra vez a su presencia, voy a ser rociado con la sangre de Cristo, que ya me lavó y me limpió del error. Ya, ¿qué le digo al Señor luego al final? Mire que está lógico lo que ya les dije, ¿no? El que esté libre de pecado, pues, métale un pedrada bien. Dice, al final, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Mire, esa es la palabra que debe retomar.
no se sientan condenados hoy en día. Obviamente, si de pronto estamos en una situación así, tratemos de salir. Simplemente salgamos, pidamos ayuda, busquemos al Señor. Yo quiero vivir la bendición. Yo quiero que mi vida sea de bendición, sea fructífera, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo al Señor? Ni yo te condeno, como que dice, yo sí puedo hacerlo, pero yo no te voy a condenar. ¿Sí? Pero le digo algo muy claro, ¿no? Vete y no peques más. Le hubiera podido decir, vaya, y si sigue pegando, pues le van a dar, porque tal vez yo no voy a estar. ¿Sí? Le hubiera podido decir de esa manera. Entonces, mire la gracia y el amor de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, ¿hay esperanza para el pecado? Claro que sí. El Señor es la esperanza. Juan 8:32 dice, conozca la verdad y la verdad le hará libre. Qué bueno que uno ande en libertad por la vida. Ser libre, ser libre, ser libre. De eso se trata este cuento. Entonces, hijitos de Dios, dejemos hasta ahí. Espero dentro de 8 días vuelvan. Que esto no les vaya a causar, pues, no puedo con este peso. Esperamos que sea de beneficio lo que acabamos de hablar, no es para que ustedes se llenen de temor, sino cuál es la idea, que ustedes se acerquen más a su papá. ¿Saben quién me puede librar del pecado? Papá Dios. Al único que le pido perdón y al único que puede decir, líbrame, para no tener que pedirte luego también perdón. ¿Listo?